de los mártires de Jesús. Y pues todos sabemos que la Iglesia Católica durante un periodo de 1260 años persiguió a los cristianos, a los que querían seguir a lo que dice la Biblia. Claro, pero mira, te tengo que leer bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, lo busco rapidito porque lo leo tal cual, te dice que en ella, en la gran ramera, se halló la sangre de los profetas. De esos son los santos y los mártires, de los profetas. ¿Vos creés que la Iglesia Católica mató profetas, hermano? Eh, ¿Qué versículo me dijo? Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, te está hablando también de la gran ramera, como Apocalipsis 17. Apocalipsis 18, 24 dice, y en ella, o sea, en la gran ramera, se halló la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos, dice, claro, en la tierra, pero habla de los profetas. Hermano, vos creés, Apocalipsis 18, 24, habla de que en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Vos creés que la Iglesia Católica mató profetas, hermano? Ahorita le digo. Porque terminás, o sea, estoy con una dentista, ¿hay cómo es tu nombre? Para que Carlos, Santiago. Santiago. Estamos hablando de la gran ramera y él sí cree que la Iglesia Católica es la gran ramera. Por eso es que le leí Apocalipsis 18, versículo 24, donde dice que, o sea, que la gran ramera es la que mató a los profetas. Si crees realmente que la Iglesia Católica mató a los profetas, hermano, esa es la pregunta. Carlos Salazar, Dios te bendiga. Estamos con un hermano dentista. Saludos. Hermano, ¿crees que la Iglesia Católica mató a profetas? Um, Estoy revisando el texto que me dice. Apocalipsis 18, 24, léelo. Léelo bien de tu Biblia. O sea En que los las... primeros en los primeros versículos yo veo que está hablando de la Gran Babilonia. Sí, pero quiero que me leas Apocalipsis 18, 24, porque justamente me dijiste que mató a muchos santos, sí, a muchos, bueno, que mató, que la Iglesia Católica, ¿cómo fue que me dijiste? Que mató a muchos, ¿cómo me dijiste? Ah, sí, la Santa Inquisición persiguió a los cristianos. Claro, pero acá Apocalipsis 18, 24 dice que se halló la sangre de los profetas. Y por eso la pregunta mía es que si crees realmente que la Iglesia Católica mató a profetas. A ver, el versículo 24 dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas. Ahí Pero está, en ahí está. ella, a quién se refiere a ella? A la gran ramera, ¿de qué está hablando? En ¿En ella, qué versículo, en en el, qué versículo dice? ¿En en qué el 20, versículo dice que pero en el 24 viene hablando de la gran ramera desde el comienzo. O sea, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Estamos con Apocalipsis 18. Y entonces, A ver, ¿podrías decirme en qué versículo del principio está hablando de la gran ramera? por supuesto, está hablando, Apocalipsis 18 está hablando de la gran ramera. ¿Quieres que te lea rapidito todo Apocalipsis 18 para que vos te des cuenta? No todo, solamente el versículo donde diga que está hablando de la gran ramera. Y porque todas las naciones, el versículo 3 dice, han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Está hablando de la gran ramera. Y los mercaderes Ah, de la tierra se han no, enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahí habla de la gran ramera. Y en el versículo 4 te dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, del pueblo, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, de esa gran ramera, de los pecados que tiene, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso es que en el último versículo, como me hablaste de la sangre, te dije, el versículo 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas. Y como estás diciendo que la Iglesia Católica, yo te escucho, es la gran ramera, si crees, hermano, que la Iglesia Católica mató a los profetas, esa es la pregunta. pero no leyó el versículo 2. El versículo 2 está hablando de Babilonia. Pero no dijiste que, a ver, no dijiste, el versículo 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Pero no decís que la gran Babilonia, la gran ramera de la Iglesia Católica. ¿O no entendí yo entonces?
y se ha hecho habitación de demonios y guarida y de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 17 y 18 habla de esa gran ramera. Pero Eh, pero es que hay que entender que a qué se refiere con la Gran Babilonia. O sea, la Babilonia sabemos que Apocalipsis lo está usando como un símbolo de un sistema de confusión, porque Babilonia eso es lo que significa confusión. Entonces, ese sistema de confusión este, es, o sea, abarca mucho más, por ejemplo, desde lo que es el imperio romano, este, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios entra en ese sistema de la Babilonia, la confusión. claro, pero me dijiste al comienzo, o yo escuché mal, que la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿sí o no? Así es, eso dice Bu- la Biblia. Bueno, y justamente Apocalipsis 18 está hablando de la gran ramera y Apocalipsis 17. Si no, vamos a tener que leer otra vez Apocalipsis 17 y 18. Por eso te hice una pregunta, porque quiero aprender. Y en ella se halló la sangre de los profetas. Si crees, hermano, que la Iglesia Católica mató a los profetas, es la pregunta, porque quiero aprender. Es lo que le estoy explicando. Cuando habla de Babilonia, es un sistema que habla de todo lo que se opone en contra de Dios. Y quién mató profetas? Sí le pregunto, En la, yo le pregunto. en la Biblia habla de quién mató a los profetas. Todo lo que se opone en contra de Dios, este, lo que es confusión es lo que se considera Babilonia. Claro, entonces la Iglesia Católica mató profetas, ¿verdad? ¿O no? No, la Iglesia Católica no pudo matar profetas porque la Iglesia Católica surgió más o menos en el año 325, un poco Ah, antes pero cuando el entonces no es emperador la gran romano. ramera, porque la gran ramera es la que mató a los profetas. No, No, no puedo entender esto. el versículo 2 dice que es Babilonia. Ah, pero entonces, ¿quién es Babilonia? Entonces no es la Iglesia Católica. No entendí yo, hermano, ¿eh? Es lo que le estoy explicando. Babilonia es un sistema que Babilonia significa confusión. Todo lo que se opone en contra de Dios, este, por Pero ejemplo, que a mí está el hablando de imperio. Babilonia, sí, hermano, pero que también dice Apocalipsis 17, 18 que la gran ramera es la gran ciudad. Entonces, ¿cómo es? No entiendo. Porque Apocalipsis es simbólico. Por ejemplo, cuando habla de Babilonia, está hablando de un sistema de confusión. Y el término Babilonia se puede aplicar, por ejemplo, a la Babilonia, a la Babilonia literal, a todos las naciones que, que lucharon en contra del pueblo de Dios. El Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Romano también le hizo la guerra a los primeros cristianos, a los mártires. Y a eso se refiere Los primeros la- cristianos, bueno, fuera de los apóstoles, que murieron en el siglo II, siglo III, hasta que llegó Constantino, la libertad de culto. Eso, Exactamente, pero pero por ejemplo, esos cristianos, ¿qué eran? ¿Obispos? ¿Qué eran? ¿Me podrías decir? pues Pablo habla de que habían, pues no sé si profetas, la verdad, no sé si usa ese nombre de profetas, pero sí Pablo habla de que había en esa época personas que profetizaban, maestros que enseñaban, eh, personas que hablaban lenguas. Entonces, si en la época de Pablo había personas que profetizaban, pues yo creo que sí existían profetas.
O sea, no los profetas del Antiguo Testamento de la Biblia, pero sí había gente que profetizaba y todos sabemos que bajo el Imperio Romano muchos de esos primeros cristianos fueron asesinados. Y esos cristianos asesinados, ¿eran pastores adventistas? No, ¿cómo van a ser pastores adventistas? Claro, por eso es la Los, pregunta. los adventistas, 1844 con Guillermo Miller, o sea, Ah, en esa época no existía ni en el siglo I, o sea, no existían ni testigos de Jehová, ni pentecostales, ni católicos claro. romanos, Sí, no, yo te no pregunto existían, porque quiero saber, no, no, no. Por eso te no pregunto, exi- no, no, no no sé. existían, Y no entonces, existían católicos qué, romanos, no entonces existían les decían católicos que romanos? no, no, los católicos romanos eh, fue la fusión que hubo entre el cristianismo y el paganismo en el 313 cuando Constantino dio libertad religiosa. Este, pues muchas prácticas paganas se introdujeron a la iglesia cristiana y en el concilio de Nicea pues ya se afianzó más una iglesia, este, ya como la iglesia católica Pero, romana. hermano, por eso quiero saber que, a ver, en el siglo II, por ejemplo, todavía no había libertad de culto, no había, ni estaba el edicto de tolerancia de Galerio, faltaba mucho para el 311. Entonces, en el siglo II, ¿a qué cristianos mataban? ¿Eran pastores, obispos, presbíteros? ¿Qué eran? Eran, a ver, ¿qué es lo que creían? No, 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 a ver, ¿me podrías Los, explicar eso? Porque no sé yo, si no había adventista y no había católico romano, y entonces quiero saber qué cristianos fueron los muertos desde Nerón. Quiero saber eso yo. pues, pues fueron los cristianos que empezaron desde la época de Pedro, cuando Pedro un día este, predicó y se convirtieron más de 3.000 personas, luego 5.000 personas, luego los discípulos predicaban y muchísima gente era convertida al Evangelio. En sus viajes misioneros de Pablo, muchísimos cristianos se convirtieron al Evangelio. Fueron esos cristianos que fueron perseguidos. ¿Y había obispos ahí? Eh, pues Primera de Tesalonicenses, perdón, creo que primera de Timoteo, no sé qué versículo, Emanuel, habla de que se nombren es una obispos. Y Pablo dice que el obispo debería ser casado con una sola mujer, Sí, el pero no le obispo debería, pregunté si tenía que ser solteros casados. Yo le pregunté si había obispos. Yo sé lo que dice ahí. Yo le pregunté si ahí en el siglo II había obispos. No le pregunté por su estado civil. Bueno, te está diciendo que sí había obispos, es lo Ah, que sí te sí, había está entonces obispos, sí. diciendo. Ah, bueno. Y eso, los obispos bíblicos, los obispos que tienen son bíblicos, sí. características bíblicas sí había, pero obispos católicos romanos, eso no existía. ¿Qué Obispos tipo de bíblicos, de acuerdo obispos? a obispos bíblicos, los que dice la Biblia, aquellos que tenían una sola esposa, aquellos que sabían gobernar su casa, esos eran los obispos. De hecho, ¿Y hay obispos actualmente dentro de tu iglesia? el título obispo no se maneja, pero cuando nosotros revisamos esa palabra obispo, realmente se puede traducir como ancianos, O sea, por eso, presbítero. ajá, presbíteros, ancianos, ya se usa como sinónimos, por eso, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, al principio de una de sus cartas, dice yo, anciano también. Dicen algunas Oye, versiones. Santiago, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, claro. adelante, Carlos. Apago el micrófono. Sí, Hacer la pregunta que por pueda. favor. Mira, por ejemplo, en la antigua Babilonia, ¿realmente cómo la puedes describir la antigua Babilonia? Eh, pues adoraban dioses falsos, o sea, el paganismo, o sea, prácticamente ellos, eso es lo que Bueno, eso es una característica. ¿Cuál otra? pues prácticamente es eso, porque cuando se hace la comparación, O sea, este, no había ninguna otra característica más que esa. pues no sé exactamente qué quieren saber, cómo vivían ellos, o sea, ellos no conocían a Dios, o sea, ellos hacían sus sacrificios, o sea,
Por eso es que en Babilonia se llamó confusión, porque O sea, realmente había cada... confusión. ¿Esa es otra característica o no? Sí, sí, sí. Ok, confusión de lenguas. ¿Y qué más? Aparte de eso de confusión de lenguas, ¿cuál otra? Pues no sé qué quisiera saber sobre cómo Sí, sí, vivían no, ellos. no, no. Escucha, cuando hay una confusión de lenguas, es alguna razón, porque hay división, se pelean unos contra otros, ¿sí? O sea, Sí, y sí. eso era normal en la antigua Babilonia, ¿sí? O sea, porque no se entendían entre sí, ¿correcto? ¿Sí o no? Pues eso realmente se tomó desde la Torre de Babel. Precisamente en la Torre de Babel, ahí vino la confusión literal de lenguas, porque no se podían entender. Y más tarde a la ciudad de Babilonia, pues eh, se hizo alusión a lo mismo, a Babel, la Torre de Babel, Babilonia, confusión. Y Apocalipsis usa la misma figura para hablar de confusión. Correcto. Ahora, otra pregunta. Esto es bien interesante, ¿no? Porque tú dijiste que adoraban ídolos, ¿sí? O Sí. sea, anteriormente se adoraban ídolos o no se adoraban ídolos antes de la Babilonia. Sí, claro, los babilonios, los romanos, todos adoraban dioses falsos. Ok. Entonces, no viene a ser una característica de Babilonia, porque la Babilonia, o sea, en todas partes se adoraban ídolos, ¿sí? Ajá, sí. Ok, ahí te va. Ahora, en cuanto como por ejemplo la división de las lenguas, dentro de la iglesia se hablaba solamente el latín, ¿sí? Una sola lengua, no había división de lenguas, ¿sí? Una Pero, sola lengua, latín. de dónde saca eso? ¿De dónde saca eso? Porque si el día de No, no, Pentecostés, sí existía una sola lengua en la iglesia universal católica, ¿sí o no? pero ¿de dónde saca eso si Perdón, te estoy el día, preguntando a ti, nomás simple y sencillamente, si había Permiso, una... permiso. Yasmín, apaga tu micrófono. le estoy respondiendo con la Biblia, el día de Pentecostés había muchísimas lenguas, los apóstoles tuvieron que predicar en diferentes lenguas. Entonces los primeros cristianos no solamente era el latín, o sea, los primeros cristianos tenían muchas lenguas, de acuerdo a sus A pueblos. ver, espérame tantito. Aquellas lenguas que hablaban los apóstoles, ¿todos la entendían, sí o no? Permiso, permiso. No puedo apagarle el micrófono a Yasmín. Yasmín, apaga tu micrófono. Si usted ha leído, Está apagado, no está. Gracias. ¿Y si yo escucho al niño? Bueno, Sí, ahí yo está. escuché también, sí, pero a lo mejor era Santiago. Sí, ok, bueno, bueno, le decía, si usted ha leído la sí. Biblia, se dará cuenta que Dios le dio el don de lenguas a los apóstoles para que ellos pudieran predicarle a las demás personas que hablaban otros idiomas. Correcto, correcto, eso yo lo entiendo, Santiago. Lo que yo te estoy preguntando a ti es que los idiomas que hablaban los apóstoles, ¿sí? ¿Los entendían todo mundo o no los entendía todo mundo? A ver, es lo que ya mencioné. Por ejemplo, un apóstol que, por ejemplo, empezó a hablar otro idioma, digamos, no sé, español. Sí. A ese apóstol solamente lo entendían los que venían de España, ¿no? O Ajá. si alguien hablaba inglés, pues las personas que hablaban de ese idioma eran las personas que lo entendían a ellos. Cada quien los entendía en su propio idioma, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, eso dice la Biblia. Sí. Ah, está bien, está bien. Es que esa es la idea, ¿no? Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, entre cuando hablaban los apóstoles, todo mundo los entendía, ¿sí? Entonces, no requería traducción ni nada de eso, ¿sí? Ah, Ahora, no,
Sí. Ahora, dentro de la Iglesia Católica, ¿tú has visto una confusión de idiomas de todos? Porque todos hablaban en la en la Babilonia, todos hablaban diferentes idiomas y nadie se entendía unos a otros. A eso me refiero, ¿sí? Eh, supongo que no está hablando literalmente que haya confusión de idiomas. Dentro de la Iglesia Católica lo que hay es confusión de la palabra de Dios, o sea, confusión doctrinal, o sea, lo que la A Iglesia ver, Católica, sí, sí, sí. La Iglesia Católica entre sí no se entiende ninguno. ¿O es la no, misma doctrina? no, ¿Es la misma doctrina o es no, no, diferente no, doctrina? no es ese punto, no es ese punto. El punto es que, el punto es que la Iglesia Católica enseña cosas confusas que no van de acuerdo a la Biblia. A ver, a ver, a ver. Ese es el que los entiende, lo entiende, el que no lo entiende, no lo entiende, ¿sí? Pero dentro de la Iglesia Católica, ¿nos entendemos nosotros entre nosotros mismos o no nos entendemos? Pues sí, es lo mismo que en todas las denominaciones. Tú vas con los testigos de Jehová, entre ellos se entienden, ellos vas con los pentecostales, entre ellos se entienden todos, no hay divisiones. Tú vas con los adventistas, Adventistas es una iglesia universal, más de 206 países, se entiende, cualquier país que tú vayas, hablan el mismo idioma, o sea, la misma doctrina, la misma enseñanza, no hay contradicción dentro de la denominación. Dentro de la denominación católica igual no, pues tampoco hay contradicción, o sea, todos están de Tú acuerdo eres con lo mismo. trinitario o eres unicitario? No soy unicitario. Ok, eres trinitario, pues. Mm, vamos a decir que sí. Ok, ok, ahí te va. Entonces, entre trinitarios, unicitarios, ¿se dicen lo mismo o dicen diferente? A ver, creo que no me expliqué. Yo me expliqué de denominaciones. Por ejemplo, hay denominaciones pentecostales que son unicitarios y, y bajo en esa denominación, pues no hay contradicción, todos están de acuerdo con lo mismo. Una denominación bautista, tampoco hay contradicción dentro de toda la denominación porque todos están de acuerdo. O sea, Este, todos piensan lo mismo, exactamente lo mismo. Así es como dentro de la Iglesia O Católica, dentro todos, de sus doctrinas hay diferencias. no, o sea, tú vas dentro de los bautistas, todos los que son bautistas, pues obviamente están allí porque aceptan lo mismo. Tú vas con los testigos de Jehová, todos los que están dentro de los testigos de Jehová creen lo mismo, aceptan lo mismo. Los adventistas, dentro del adventismo, todos los adventistas aceptan lo mismo. Dentro del catolicismo romano, todos los que están adentro aceptan lo mismo. Bueno, hablando de una sola iglesia, ¿sí? Cristo Jesús instituyó una iglesia. ¿En esa iglesia todo el mundo se entiende o todo el mundo piensa diferente? Eh, La primera iglesia de los apóstoles, pues se trataba de que se enseñara lo lo mismo que se enseñaba. De hecho, los primeros creyentes, como los de Berea, Hechos 17:11, cuando se les predicaba del Evangelio, ellos agarraban la Biblia y comprobaban que todo lo que se les enseñaba sea de acuerdo a las Escrituras. Entonces los primeros cristianos agarraban la Biblia o los escritos que tenían en ese entonces este, y, y comparaban. Todo lo que se les enseñaba tenía que ir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Hablas exclusivamente de los evangelios o de qué hablas? De la primera iglesia, o sea, los primeros Sí, sí, cristianos. sí, sí. No en cuanto a la Biblia. ¿Cómo? En cuanto a la Biblia, tú hablas de los evangelios, o sea, escritos, o de las cartas de Pablo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, o todo en conjunto. Ah, no, los primeros cristianos
Le cité Hechos 17:11, donde dice que los hermanos de Berea, esos aceptaban la palabra de Dios, pero escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les enseñaba iba de acuerdo a las escrituras. Pero ¿Cuáles escrituras? ¿cuáles escrituras? ¿Cuáles Exactamente, escrituras? ¿cuáles escrituras usaban ellos? Pues obviamente ellos usaban el Antiguo Testamento y, y los primeros cristianos empezaban a usar las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, como le digo, ahorita no, yo estoy en el trabajo, no tengo una Biblia, Sí, sí. pero Pedro, el apóstol Pedro, no sé si primero es una de Pedro 3:15, algo así, donde dice que las cartas del apóstol Pablo, había creyentes que torcían las cartas del apóstol Pablo. Lo torcían y dice el versículo como también las otras escrituras. ¿Qué nos da a entender ahí? Nos da a entender que los primeros cristianos eh, ya contaban como parte de las escrituras los escritos de los apóstoles, las, los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, las dos cartas de Pedro. O sea, los primeros cristianos ya usaban los escritos de los apóstoles y lo consideraban como parte de las escrituras. El canon bíblico, ¿quién lo hizo? El canon bíblico. El canon bíblico, pues no sé exactamente quién lo hizo, o sea, ¿No pero fue la Iglesia Católica o sí fue? creo que sí, no sé, pero le estoy diciendo que, por ejemplo, los primeros cristianos no necesitaron de canon bíblico, o sea, los primeros cristianos no necesitaron que nadie, Entonces no se les- necesita la Biblia. no, los primeros cristianos usaban la Biblia. Lo que estoy refiriendo es que los primeros cristianos no necesitaban que les vinieran a decir estos libros sí, estos no, estos sí. Ellos, y así como los apóstoles iban escribiendo las cartas, los primeros cristianos esas cartas ya las consideraban como parte de las Pero escrituras. yo no me refiero a los primeros cristianos, yo me refiero a la Biblia, a la Sagrada Escritura como está escrita, ¿sí? Una Biblia ya completa, o sea, con 73 o 66 libros. ¿Quién escribió la de 73 libros, supongamos, sí? En la Biblia sabemos que el Antiguo Testamento lo escribieron los apóstoles, los profetas, y el Nuevo Entonces, Testamento ¿usaban todos los libros o no los usaban? Carlos Salazar te está preguntando quién recogió los escritos de los apóstoles y decidió por 27 libros para que surgiera el Nuevo Testamento, más la parte judía, que es el Antiguo Testamento. Esa es la pregunta. Adelante, hermano. Y yo le estoy respondiendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, el versículo que le cité de Pedro, donde dice Pedro que las cartas de Pablo eran los indoctos, las torcían para su propia perdición. De acuerdo a ese versículo, nosotros sabemos que los primeros cristianos ya usaban las cartas de Pablo como parte de las escrituras. O sea, ¿Tú a lo que voy, consideras que las cartas de Pablo es lo esencial de la Sagrada Escritura el Evangelio de Jesucristo? no, yo tomo eso de referencia porque, le repito, los primeros cristianos, así como los apóstoles iban escribiendo, por ejemplo, los que escribieron los evangelios, escribieron las cartas de Pablo, de Pedro, o sea, los primeros cristianos, esas cartas ya las consideraban como parte de las escrituras. Por eso Pedro dice que muchos torcían esas cartas, como también las otras escrituras. O sea, el apóstol Pedro ya contaba a las cartas de Pablo, ya So, las consideraba. ¿cuál de las dos Biblias tú crees que está retorcida? ¿Los 73 libros o los 66 libros? Pues fíjese que los apóstoles ni Jesús, o sea, en el Nuevo Testamento nunca se cita los libros apócrifos.
Es por eso que no se aceptaron ¿Quién los dijo que libros. eran apócrifos? ¿Quién dijo que eran apócrifos? Pues ¿cómo se llamó el escritor el que tradujo la Biblia, al, no sé si Jer- Jerónimo, si fue Jerónimo Jerónimo de el que tradujo. Estridón era secretario de Damaso I del Papa, ¿sí o no? De él estás hablando. De él estoy hablando, exactamente, de él estoy hablando. Él fue el que tradujo la Biblia. Después de que el Papa Damaso se murió, muchos años después, fue que se terminó esa traducción. Y cuando se terminó la traducción, este Jerónimo puso una nota ahí que sí los puso, o sea, él los puso dentro de la Biblia, pero él dijo que los puso ya nada más como, no tengo la cita ahorita, no tengo la fuente, le digo que estoy en el trabajo, pero hay, hay una, hay una cita donde dice que Jerónimo este, puso una observación sobre los libros deuterocanónicos. Él Una, puso ya que una él- pregunta, hermano. ¿Pero sí. Jerónimo era adventista o en qué creía? No, ¿cómo se le ocurre hacer esa pregunta? Los No, adventistas no vienen por el se me ocurre porque tu denominación es adventista y tú pero crees lo que dejó Helen de White, por eso se me ocurre. Entonces los Helen de White adventistas, tomó de algún lado, por eso pregunto. O sea, a ver, Jerónimo, ¿qué era? ¿Católico, adventista? pues se supone que era católico. Ah, bueno, gracias. Adelante. Ok. Entonces le decía, ¿Qué diferencia hay entre apócrifos y deuterocanónicos? ¿Qué quiere decir apócrifo y qué quiere decir deuterocanónico? pues no sé exactamente, pero yo creo que apócrifo tiene que ver con algo que no es, no está comprobado realmente que esos escritos sean ciertos. Auténticos Exactamente. no necesariamente no ciertos, sino que son parcialmente, unas partes son, son verídicas, otras están en duda, porque Por no, ejemplo, porque no tiene, no, o sea, no tiene solidez histórica, ¿sí? exactamente. Por Es- ejemplo, que yo estaba revisando en la Biblia católica una historia de Daniel y un dragón, algo así que realmente es como ficticio. O sea, de hecho yo estaba leyendo esa historia y se ve como ficticia esa historia. Pues Enoch también, ¿no? Dicen que Enoch también, pero Enoch tiene más solidez que ningún otro, ¿no? Porque Enoch también tiene, o sea, es un personaje real. Sí, sí, Entonces, sí. y también se toma como los apócrifos. Por eso hay, no, ¿cómo te diré? Hay parcialmente cierto y parcialmente, como que no hay una forma de comprobar en una forma racional que sea verídico, aunque sabemos que el personaje sí existió, ¿sí? A eso me Exactamente. refiero. Ahora, Entonces, pero entre lo que es entre los libros apócrifos y los deuterocanónicos, ¿qué quiere decir deuterocanónicos para ti? Sí. que están fuera del canon. O sea, no se consideraron dentro del canon. No, no quiere decir eso. Deuterocanónicos, o sea, nosotros a lo que ustedes le llaman apócrifos, hay muchos libros apócrifos, ¿eh? Y nosotros Sí, no los determinamos de esa manera, porque los apócrifos son apócrifos, aunque son parcialmente verdad, pero los deuterocanónicos quiere decir segundo canon, ¿sí? No quiere decir ujú, que no sean, sino que, ¿y sabes por qué se les dice segundo canon? Porque no están escritos de las autoridades de la de los fariseos y los saduceos, o sea, de los que vienen del Sanedrín, porque ellos eran los de autoridad para escribirlos, ¿sí? Sino que los mismos que se habían separado
que eran los, ¿cómo se le llaman? Que estaban en Galilea, los esenios. Ellos eran parte a un tiempo, ¿no? En el tiempo de Isaías y de todo eso, cuando se hizo el primer templo, eran parte de los que custodiaban el Arca de la Alianza, y esos esenios se separaron de lo que era el sacerdocio, porque ellos eran los guardianes del Arca de la Alianza, ¿sí? Entonces ya no existió el Arca de la Alianza, aparte que ellos se pusieron en desacuerdo con los saduceos y los fariseos, o sea, todos los sacerdotes, porque no iban de acuerdo, porque había mucha falta de respeto y mucha falta de eso, y ellos se fueron, supuestamente Juan el Bautista era uno de ellos, ¿sí? De los esenios. Pero Sí. ellos tenían escrituras también y todo, ¿no? Entonces, de allí vienen los libros deuterocanónicos, ¿sí? Que Ok. al mismo tiempo los usaron los apóstoles para confirmar el primer canon. O sea, que lo que se dice el canon bíblico, ¿sí? Entonces los deuterocanónicos era un segundo canon para confirmar el primer canon, ¿sí? Por eso se le llama segundo canon. O sea, como un testigo del primer canon, ¿sí? Por eso la iglesia tiene los 73 libros, ¿sí? Que ustedes les llaman que son apócrifos, ¿sí? Pero no son apócrifos, son deuterocanónicos, segundo canon. ¿Qué quiere decir segundo canon? Porque confirman el primer canon, ¿sí? Eso es lo que es. Te digo nomás porque a veces hay una confusión Ok. en eso, ¿sí? A eso me Este, refiero. este, pues me gustaría seguir platicando, pero como les digo, me No, no te agarraron, preocupes, no te me preocupes. agarraron en Yo el, nomás me que me agarraron gustó, en me agarraron en el trabajo. sí. Entonces, Cuando salgas del trabajo, nos reunimos cuando vos puedas. sí, Sí. claro, sí, ok. Y Dios te Es- bendiga y gracias por Sí, compartir, ¿eh? gracias por compartir y gracias por estar. igualmente, bendiciones. Bendiciones, bendiciones Dios a te todos. bendiga, Dios te bendiga.